Muy buenas tardes. Hoy le vamos a hablar sobre las clasificaciones de los tipos de industrias y cómo podemos verlas y cómo clasificarlos y cuáles son algunos de los tipos de los procesos que podemos hablar. Bueno, las industrias desempeñan un papel fundamental en la economía global, transformar las materias primas en productos y servicios que satisfacen las necesidades y demandas de las sociedades para facilitarnos o ayudarnos a ampliar nuestras tecnologías y ayudarnos a ser mejores. Desde la revolución industrial hasta la actualidad, en las industrias han evolucionado significativamente mediante la opción de tecnologías. En esta exploración analizaremos de diferentes clasificaciones industriales, procesos de industrial, procesos y tendencias emergentes que se están dando forma al futuro de la fabricación y la innovación. Bueno, las clasificaciones de las industrias se refieren a diversas actividades económicas en funciones de las naturalezas de los productos fabricados y los procesos utilizados en su producción. En clasificación proporcionan una estructura para comprender y analizar las diferentes industrias en una economía. Como, aquí podemos ver unos ejemplos, como industria primaria. En este importante incluye actividades relacionadas con el hoyo y fabricación de materias primas y socorros naturales. Ejemplos de las industrias primas incluyen la agricultura, la minería, la pesca y la silvicultura. Las industrias secundarias o manufactureras. En esta categoría se encuentran las actividades que transforman materias primas en productos manufacturados. Eso pueden incluir la producción de bienes de consumo como maquinaria, equipos y productos químicos. El sector terciario o de servicios, esta categoría incluye actividades que no proceden bienes tangibles, pero brindan servicios a empresas consumidoras, cubre sectores como transporte, banca y finanzas, educación de salud, turismo, hotelería, consultoría y muchos otros. Industrias cuartenaria. En este término más nuevo que se refiere a actividades relacionadas con la creación, procedimiento y distribución de informaciones conocimiento. Incluye áreas como investigación y desarrollo tecnológicos de la información, educación superior y consultorio de gestión. Industria quinaria. En ocasiones se utiliza para referirse a actividades relacionadas como la cultura, el entretenimiento, los medios de comunicación, y este sector incluye la producción cinematográfica, de la música en los medios digitales. Bueno, la clasificación de la industria a menudo se basa en la naturaleza de los productos fabricados y los procesos utilizados en sus producciones. Aquí está la clasificación en la industria. Bueno, hablamos de ya la mayoría, hoy hablamos de algunos que es la industria pesada. Este tipo de industria se caracteriza por la producción de productos pesados y de gran tamaño, generalmente para la construcción, infraestructura y la fabricación de maquinarias. Estas industrias suelen requerir grandes cantidades de capital de mano de obra, recursos naturales. Los ejemplos incluyen la industria de acero, la industria del cemento y la industria petroquímica. Industria de bienes comunes. Esta categoría incluye la producción de bienes destinados al consumo final personal. Cubre de amplia gama de productos como alimentos procesados, ropa, electrónico de consumo, muebles y más. Industria de equipos. Esta industria se centra en la fabricación de equipos y maquinaria utilizadas en diversas aplicaciones industriales y comerciales. Este puede incluir todo desde maquinaria agrícola y de construcción hasta equipos médicos y herramientas industriales. ¿Qué quiere decir? Las industrias pesadas se encargan de encargarse de fabricar máquinas con el acero y el cemento que podemos hacer para fabricar hasta estructuras como casas, edificios. En la estructura de bienes de comunes, esta se encarga para encargarse de los alimentos procesados, la ropa que nosotros ocupamos, la tecnología que consumimos, que sería como el teléfono, la computadora y los que nos han facilitado. Y la industria de equipos son los que nosotros, como las máquinas que podemos hacer para las agrícolas y lo que nos facilita para crear otras piezas. Bueno, nosotros vamos a hablar de un proceso de industria pesada. Aquí un ejemplo es la fabricación del acero por convertidor Bessemer. El proceso de fabricación de acero por conversión Bessemer es un método de fabricación de acero y eso implica oxidar el exceso de carbono y otras impurezas del radio bombeando a aire de alta presión a través del metal fundido. Se vierte hierro fundido en el vector Bessemer, que es este el que está en la imagen, un gran recipiente refractario que parecía un huevo gigante. El aire comprimido se bombea a través del metal fundido, lo que oxida el carbón y otras impurezas presentes, generando calor intenso. La reacción de oxidación forma impurezas y escoria que flotan en la superficie del metal fundiéndose y se pueden eliminar fácilmente. El proceso se detiene
en el punto deseado y se añade aleaciones para ajustar las propiedades del acero antes de meterlo en un molde por su solidificación. Esto lo que hace es quitar las impurezas del acero o lo que estamos fundiendo para crear otras piezas en su molde que nosotros ya habíamos diseñado anteriormente. Bueno, aquí es un ejemplo del proceso de bienes de equipo. Un ejemplo es de la fabricación de automóviles. La fabricación implica una serie de pasos complejos desde el diseño inicial hasta la producción en masa. Bueno, el primer paso es comenzar el diseño y la ingeniería del vehículo, seguido de la creación de prototipos y pruebas. Una vez que se completa el diseño de fabricación, los componentes del automóvil se pueden incluir en el chasis, el motor, la transmisión, la carrocería y mucho más. Estos componentes se ensamblan en una línea de montaje donde se añaden por otros sistemas como el eléctrico, el de refrigeración y el de seguridad. Finalmente, y el vehículo rotundo se vacila a pruebas de condición y de nuevo con anterioridad a cuerpo manejado de a distribuidores y clientes. Esto ayuda para que no podemos evitar un accidente que si chocamos, para que la persona o el sujeto sea cuidadoso y que no esté en un posible riesgo. Por eso hay que checar bien los diseños y los materiales que vamos a ocupar. Y el proceso ligero, a un ejemplo, la fabricación de envases plásticos. Implica transformar el plástico en formas útiles para contener productos, sea como el agua, sea como las cosas de alimento o cosas para guardar como equipaje y todo eso. Entonces empieza con la elección del plástico adecuado, el tipo de envases que se necesita teniendo en cuenta factores como la durabilidad, la transparencia, la flexibilidad, etc. El plástico se calienta y se moldea en moldes diseñados específicamente para el producto deseado utilizando técnicas como el modelo por inyección, el modelo por soplado o el termoformado. Aquí podemos ver una imagen que cómo van diseñando los vasitos y cómo van en una línea. Después del modelo del envase puede pasar por etapas adicionales como decoración, impresión, etiquetado, montaje de tapas o otros accesorios. Finalmente, los contenedores deben someterse a pruebas de calidad para garantizar que cumplan con las especificaciones requeridas antes de ser empaquetadas y distribuidas para evitar que sea dañino. Bueno, en conclusión, la industria se clasifica según los tipos de productos que produce y los procesos utilizados en la producción, desde la industria pesada, que produce bienes grandes y pesados, hasta la industria ligera, que produce productos de consumo más livianos. Cada tipo de industria implica diferentes niveles de inversión en la tecnología, infraestructura y mano de obra, y utiliza una variedad de procesos industriales para producir muchos productos, y esto nos hace facilitar nuestra vida común para que tengamos tecnología y podemos avanzar en un futuro mucho mejor a las tecnologías que tenemos, y cómo podemos avanzar y cómo podemos podemos avanzar más y ser mejores. Bueno, a continuación voy a hablar de las identificaciones de sensores. Los sensores son dispositivos que detectan y responden a estimulaciones o cambios de su retorno, convirtiendo estas señales en señales eléctricas o digitales que pueden ser interpretadas por sistemas eléctricos. Aquí podemos ver algunos ejemplos como el sensor de temperatura que detecta cambios de temperatura y son ampliamente utilizados en procesos de control de temperatura en la industria química para evitar que la máquina se eleve su temperatura. Los sensores de presión impiden que la presión de un gas o líquido se utilicen en la aplicación como monitoreo de presión de sistemas hidráulicos, neumáticos y de procesos industriales. Sensores de nivel detectan el nivel de líquidos o sólidos en tanques, si los otros contenedores y son fundamentales en el control del proceso de llenado. Sensores de flujo monitorea el flujo de líquido o gas en tuberías, conductas esenciales en el proceso de control de flujo. Las normativas. Las normativas industriales varían según el país y la industria específica, pero algunas normativas comunes que suelen aplicarse incluyen las normas de seguridad industrial. Estas normas establecen requisitos para garantizar la seguridad de los trabajadores, instalaciones y equipos en un lugar de trabajo, como las normas OSHA en Estados Unidos o la Directiva de Maquinaria en la Unión Europea. Normas ambientales regulan el impacto ambiental de las actividades industriales, establecen límites de emisiones, tratan los residuos y protegen los recursos naturales. Los ejemplos incluyen las regulaciones de la EPA en los Estados Unidos o la Directiva de Emisiones Industriales en la Unión Europea.
Estándares de la calidad. Esta norma define requisitos para asegurar la calidad de los productos y procesos industriales como la norma ISO 9001 para sistemas de gestión de calidad o buenas prácticas de fabricación en la industria de farmacoscopía y alimentaria. Esquema de procesos de redes de tuberías. Un diagrama de tuberías es una representación visual que muestra los dispositivos de conexión de equipos y tuberías en un proceso industrial. Este diagrama es importante para comprender las secciones de operaciones, como los equipos de componentes, los equipos principales como reactores intercambiados del calor, columnas de destilación, bombas, compresores, válvulas y tanques. Estas representan por símbolos estándar. Cada dispositivo tiene funciones específicas en el proceso. Instrumental y control incluye dispositivos de medición y control como medidores de flujo, manómetros, válvulas de control y transmisiones. La tubería transporta fluidos, líquidos, gaseosos o suspensiones. Están entre diferentes dispositivos y componentes en el diagrama. Las tuberías están representadas por líneas con flechas que indican la dirección del flujo. Etiquetas y leyenda. Cada pieza del equipo tubería y con componente generalmente tienen una etiqueta que averigua de qué número o código único que facilita su identificación con los diseños. Dirección de flujo. Las flechas de líneas de gárgola indican la gestión de la balanza de los flujos y la conexión de iones. Los puntos de conexión entre tuberías y equipos están claramente marcados en el diagrama mostrado cómo se conectan diferentes componentes. Método de separación. Cibrado. Consiste en pasar la mezcla a una superficie con un orificio de un tamaño determinado separado de los componentes según su tamaño. Es útil para separar sólidos de diferentes tamaños de partículas, como en las industrias mineras o alimentarias. Aquí podemos ver una imagen de cómo pasa cada una. Destilación. Este proceso separa los componentes de una mezcla debido a evaporación, seleccionando los componentes en función de su punto de ebullición. Es ampliamente utilizado en la industria petroquímica para separar diferentes componentes de petróleo crudo. Filtración. Este es un proceso de extracción sólida líquida que se utiliza un solvente para separar los componentes disueltos de una mezcla sólida, que se implica para extraer metales precisos de minerales de baja calidad como el oro y la plata, como una taza de café o como una cafetera. Cromatografía. Ese método separa los componentes de una mezcla de función a la diferencia a su afinidad para los procesos estacionaria y móvil. Se utiliza para purificar componentes químicos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un bonito día.